45 minutos de presentación y después las preguntas. Perfecto. Ok. Don Jorge, me comentó Francela Tencio que usted es director de tesis de ella. ¿Sí? Sí, Francela Tencio es mi mejor amiga. Hola, Ok. don Jorge, hola. Hola, Hola. ¿qué tal? Todo bien, Qué aquí mundo más apoyando, pequeño. ¿verdad que sí? Sí, Sí, aquí apoyando, ¿verdad? Eso es, eso es. Ujú. Eric, buenos días, ¿cómo está? Todo bien, Ronald, ¿cómo va Bien, por todo? dicha. ¿Y usted cómo está? Bastante cansado, pero bien. Me imagino, sí. Qué dicha. ¿Usted qué? ¿Todo listo ya? Completamente. En estos momentos, si me dice que no, ya es un poco extraño, ¿verdad? Sí, se imagina. Bueno, qué dicha. Vamos a ver qué es esto aquí. Buenos días, Ronald. Buenos días, Éxitos. Luisa. ¿Cómo está, Luisa? Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Luisita, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí feliz de ya ver que Ronald va a presentar. Exacto. Don Jorge, una preguntita. ¿Sí? ¿No hay problema con que cuando inicie la presentación yo desactive mi cámara más que todo por el consumo de internet para que no se pegue mucho? No, no hay problema. O sea, mientras, ¿cómo se llama? Perfecto, Podamos leer el texto, ¿verdad? claro, O ver las imágenes. Está bien, no hay correcto, problema. genial. Buenos días, David, ¿cómo está? Además, ya todos conocemos su voz, sabemos que usted es el que está hablando. Qué dicha, sí. David, buenos días, ¿nos escucha? Gracias, David. ¿Cómo está? Hola, Mati, buenos días. Gracias, Ale. Buenos días. Según mi reloj, ya es la hora. Entonces, ya están presentes todos los miembros del comité examinador. Entonces, si desea, puede empezar la presentación. Claro, muchísimas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Voy a mostrarles hoy esta presentación relacionada con mi tesis para optar por el título de máster en física médica. Yo me llamo Ronald Carrillo Paniagua y de verdad muchísimas gracias a todos por estar presentes. Don Jorge, director de posgrado en física. Eric, coordinador de la maestría en física médica. Mi directora,
es doña Patricia Mora Rodríguez. Mis lectores son Melissa Vázquez, David Solano, y como gran colaboradora tengo a Luisa Valle Burret. Patricia y David Solano son físicos médicos, mientras que Melissa tiene una especialidad en genética molecular y Luisa también es especialista en citogenética, perdón. Entonces, ellos son parte de mi comité y, como les comento, también gran colaboradora Luisa Valle. Entonces, muchísimas gracias a todos los familiares que están aquí presentes, a mis amigos, a los colegas, incluso estudiantes y pues, compañeros de toda la vida prácticamente también. Sin más preámbulos, voy a comenzar. El título de la tesis es Generación de una curva preliminar de efecto biológico en función de la dosis absorbida mediante la irradiación de muestras de sangre periférica en un maniquí de agua con una fuente radiactiva de cobalto 60, utilizando el ensayo de micronúcleos. Como introducción breve, se sabe que existe la radiación ionizante, que de hecho es un tipo de radiación electromagnética con muchísima energía. Además de esto, se conoce que la radiación ionizante produce efectos biológicos. Y se puede correlacionar la cantidad de estos efectos con la dosis absorbida en los tejidos. Entonces, mi tesis es muy extensa, son muchísimas cosas, pero yo necesito que todos se queden con esta idea final. La idea de todo el trabajo y los 3 objetivos, que son muy grandes, es hallar una ecuación con la cual estimar la cantidad de radiación que absorbió una persona analizando una muestra de su sangre. Necesito que se queden con esa idea y bueno, voy a comenzar hablando un poquitito más acerca de los efectos biológicos. Normalmente la información genética está ordenada y está también en su lugar, pero la radiación tiene la posibilidad de ocasionar daños al material genético. Algunos de estos daños son reparables, pero otros son irreversibles. Y entonces, en ocasiones, a partir de esos daños, se producen algunos tipos de mutaciones. Midiendo estas mutaciones y utilizándolas como biomarcador, se puede generar una ecuación con la cual estimar la dosis que causó estos efectos. Hay muchos tipos de biomarcadores. De hecho, hay un biomarcador que surge a partir de analizar los cromosomas dicéntricos. Está el de micronúcleos, que es otro tipo de mutación, otro tipo de efecto biológico, que de hecho mi tesis se basa en producción de una ecuación a partir de estudiar estos micronúcleos. Este chiquitito que se ve aquí es un micronúcleo. Los grandes que están acá, estos dos de acá, son los núcleos, 2 núcleos principales. Y por así decirlo, el circulito grandote es como todo el citoplasma. Entonces, esto es una célula. De hecho, es un linfocito. Entonces, toda esta grandota es una célula. Estos 2 grandes, que son un poquitito más morados, este es un núcleo principal, este es otro núcleo principal, y este pequeñito de acá es un micronúcleo, precisamente que es producido a partir de los efectos biológicos de la radiación. Hay otros biomarcadores, como la condensación prematura de cromosomas y otros efectos como el gamma H2AX, pero yo me voy a enfocar en micronúcleos. Como parte de los antecedentes, todos conocemos acerca del accidente nuclear de Chernóbil en 1986, además el más reciente de Fukushima en 2011, y por supuesto el de nuestro país en radioterapia del San Juan de Dios en 1996. Y en todos estos casos, desgraciadamente, hubo muchas personas afectadas con gran cantidad de dosis de radiación absorbida en su cuerpo. Entonces, resulta que a partir de todas las aplicaciones nucleares en el mundo, surge el Organismo Internacional de Energía Atómica, que de hecho está adscrito a la ONU. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica utiliza el lema que dice átomos para la paz. Y esto es utilizar la energía nuclear de forma pacífica. Y que la sociedad trate de olvidar un poco que las primeras aplicaciones que hubo de la física nuclear
fueron en realidad bombas nucleares, desgraciadamente. Pero por dicha, actualmente conocemos miles de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y entonces el Organismo Internacional de Energía Atómica se encarga de hacer recomendaciones y de guiar a los países y de hecho también nos ayuda mucho en la Universidad de Costa Rica, con fondos, con capacitaciones, con cursos. De hecho, para hacer esta presentación yo llevé varios cursos también con el Organismo Internacional de Energía Atómica y más adelante vamos a ver que gracias a una donación del Organismo Internacional de Energía Atómica pudimos hallar y gestionar en el Instituto de Investigaciones en Salud un maniquí de agua para colocar las muestras de sangre y que esto simule las condiciones del cuerpo humano. El país, de hecho, ya contaba con dosimetría física. Incluso esta dosimetría física era brindada por el SICANUM, por la UCR. ¿Qué es una dosimetría física? Bueno, este artefacto que se ve aquí, este negrito, es un sensor, es un detector de radiación. Cuando uno trabaja en hospitales, en centrales nucleares o en cualquier otra clínica o empresa con equipos que emiten radiación, uno se coloca este sensor y la cantidad de radiación que le llega al cuerpo es equivalente, o al menos se puede medir, se puede trazar, porque si usted anda puesto este artefacto, este dosímetro, bueno, la cantidad de radiación que le llega a uno también le llega a este dosímetro, a este sensor. Esto es una dosimetría física, utilizar un sensor, un artefacto, algo electrónico para medir la cantidad de radiación que le llega a la gente. Pero a veces uno no se lo coloca, se le olvida, o tal vez simplemente en la carrera lo deja en algún lugar y se le va. Así que esto es la dosimetría física, pero surge también la necesidad de utilizar dosimetría biológica. Es decir, a partir de muestras específicas de los tejidos de una persona, conocer cuánta radiación le llegó a esa persona. Y la ventaja de la dosimetría biológica es que uno no se puede quitar los tejidos así nomás. La sangre siempre está fluyendo alrededor del cuerpo. Entonces la idea es poder medir una muestra de sangre de la persona que se sobreirradió. Y a partir de esa muestra de sangre, hacer análisis para saber cuánta cantidad de radiación absorbió esa persona. Esto es dosimetría biológica. Y en ningún país de Centroamérica existía un laboratorio que brindara este tipo de servicios de dosimetría biológica hasta este año, que precisamente el Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR, el INISA, ha establecido el servicio de dosimetría biológica. Además, bueno, sabemos que nuestro país tiene personal muy capacitado, muy especializado en muchas áreas, así como tecnología de punta. Y de hecho, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, cada laboratorio debería contar con una curva de efecto biológico para rayos gamma, otra para rayos X y otra para radiación de neutrones. Mi tesis se enfoca en rayos gamma. Como parte del marco teórico, en 1865 se publican las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones nos hablan acerca de cómo se comportan todos los fenómenos electromagnéticos, incluso las ondas electromagnéticas, como la radiación ionizante. Y esta radiación ionizante es radiación con mucha energía superior a 25 electronvoltios, que es suficiente para ionizar a la materia. Y se han definido una gran cantidad de magnitudes dosimétricas con las cuales se pueden cuantificar estos efectos de las radiaciones ionizantes en los seres humanos. Entonces, la radiación ionizante produce efectos biológicos. Necesito que eso quede claro. Y al efecto que se produce y que se puede observar, se le va a utilizar como biomarcador. Un biomarcador importante es la presencia de micronúcleos. Anteriormente les comenté un poquito acerca de los micronúcleos. ¿Pero qué son los micronúcleos? Bueno, durante la división celular, durante mitosis, el material genético que está contenido normalmente en el núcleo celular se replica y se supone que se divide equitativamente. Pero a veces esto se da de forma errónea por causa de algunos agentes genotóxicos como lo son la radiación ionizante. Entonces, este es un esquema básico de formación. Aquí tenemos una célula, todo lo que se ve como en celestito es como el citoplasma, lo que se ve como en color magenta es el núcleo celular, y luego cuando comienza la citocinesis, la división del material nuclear, de los cromosomas y demás, estos cromosomas comienzan a migrar, se parten,
Y normalmente se tienen que dividir en dos núcleos principales, este núcleo de arriba y este núcleo de abajo. Se supone que debería ser así. Pero por efectos de la radiación, a veces la radiación hace que este material genético que debería estar acá adentro o acá adentro salga y se quede afuera de los núcleos principales. Como les comenté, este es un micronúcleo y este es otro micronúcleo. Entonces, los micronúcleos los voy a utilizar como biomarcador para poder producir la curva de efecto biológico. Estas, de hecho, son imágenes que yo tomé de las muestras de sangre después de ser irradiadas. Aquí se puede ver una célula binucleada. Esta es toda la célula y tiene dos núcleos principales, este de aquí arriba y este de abajo, y un pequeño micronúcleo. Similar en la imagen B. Se ve una célula, se ven los dos núcleos principales y se ven dos pequeños micronúcleos por acá. Entonces, el modelo radiobiológico que se utilizó le llamamos modelo lineal cuadrático y parte de comparar una fracción de supervivencia celular S en función de la dosis absorbida D. Esta dosis absorbida la damos en unidades de Gray. Se puede correlacionar, de hecho, la fracción de supervivencia celular con la frecuencia de aparición de los micronúcleos. Y haciendo un pequeño cambio de variable y definiendo que Y sea el negativo del logaritmo neperiano de la supervivencia celular, entonces obtengo esta ecuación número 2, que de hecho ya se le ve la forma de un polinomio de orden 2. Y resulta que todos los individuos sanos tenemos naturalmente cierta cantidad basal de micronúcleos. O sea, todos los seres humanos tenemos un poquitito de micronúcleos. Son muy pocos en realidad, pero sí se producen algunos. Entonces, podemos asignar el valor de C a esa cantidad natural que ya de por sí tenemos los seres humanos, aunque sea muy chiquitita. Entonces, esta ecuación número 3 es el modelo teórico con el cual yo voy a producir la ecuación al final de esta investigación. Entonces, la Y significa la frecuencia con la cual aparecen los micronúcleos. La D es la dosis en Gray. C, como les menciono, es la frecuencia basal, la natural, por así decirlo, que tienen los individuos. Alfa es un coeficiente que se asocia con el daño letal y beta es un coeficiente que se asocia con la posible reparación de daños que sean subletales. Resulta que además, para poder simular las condiciones de la radiación de la sangre mientras fluye en el cuerpo humano, es necesario contar con un maniquí de agua. Un maniquí de agua es como esta caja que se ve aquí. La función de esta caja es simular las condiciones del cuerpo humano para poder colocar aquí en el centro las muestras de sangre. Entonces, esta caja, por así decirlo, simula las condiciones del cuerpo humano, porque tiene materiales hechos con propiedades semejantes a las del cuerpo humano. Entre esas la densidad, el coeficiente másico de absorción y también la atenuación lineal de la energía. Entonces, en resumen, a partir de muestras de sangre de individuos sanos, que son irradiadas con varias dosis conocidas, se hallan los valores numéricos de C, alfa y beta. Y la ecuación que se produce es la curva que se utilizará para poder determinar, en el caso de futuras irradiaciones a seres humanos, cuánta dosis fue en realidad absorbida en estos individuos. ¿Qué se hace? Bueno, se le tomará una muestra de sangre al individuo que fue irradiado y luego se analizará la frecuencia de aparición de los micronúcleos. ¿Qué tantos micronúcleos están apareciendo en su sangre a partir de la irradiación? Entonces, esta frecuencia de aparición se sustituye en la ecuación y se despeja la dosis en su organismo. Por ello, el objetivo general es generar una curva preliminar de efecto biológico en función de la dosis absorbida mediante la irradiación de muestras de sangre periférica en un maniquí de agua con una fuente radiactiva de cobalto 60 utilizando el ensayo de micronúcleos. Y los objetivos específicos, cada uno de esos son bastante grandes. El primero es validar el maniquí de agua adquirido por el Instituto de Investigaciones en Salud de tal manera que cumpla con los requisitos dosimétricos establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica para la irradiación de muestras de sangre. El objetivo número 2 es determinar el efecto biológico de la irradiación in vitro en las muestras de sangre periférica. Y el objetivo número 3
es establecer una relación dosis-respuesta mediante la generación de una curva de efecto biológico en función de diferentes dosis de rayos gamma. Esto con base en el modelo lineal cuadrático que mencioné previamente. Voy a hablarles acerca de la metodología para llevar a cabo individualmente cada uno de los objetivos. Para llevar a cabo la metodología del objetivo 1, primero se tuvo que fabricar un soporte de poliestireno para colocar los tubos de ensayo. Este es el soporte que se ve en estas imágenes de arriba, y en ese soporte colocamos los tubos que contenían la muestra de sangre. Y a su vez fuimos a las instalaciones de radioterapia del Hospital San Juan de Dios. De hecho, esta imagen que se ve aquí abajo a la izquierda es la famosa bomba de cobalto. Por si han escuchado hablar de la bomba de cobalto, bueno, este equipo contiene una bomba de cobalto. Con eso fue que irradiamos las muestras de sangre. Entonces, en radioterapia del San Juan de Dios no solo nos prestaron la fuente radiactiva, sino que realizamos las irradiaciones, y además de eso nos prestaron también todos los equipos dosimétricos, la cámara de ionización sumergible, el electrómetro, un sensor de temperatura, de nivel y todos los demás. Así que en realidad el Hospital San Juan de Dios nos ayudó muchísimo para poder elaborar este proyecto. Además, para validar el maniquí de agua, se utilizó una técnica de irradiación isocéntrica con un tamaño de campo de 10 centímetros por 10 centímetros, una distancia de la fuente a la superficie de 80 centímetros, y para uniformizar la dosis en los tubos de sangre, se realizaron dos haces opuestos. Un haz de radiación emite la radiación desde 90 grados y el otro a 270 grados. Por así decirlo, entra un haz por la izquierda y el otro haz entra por la derecha para que la dosis absorbida en la sangre sea uniforme. Pero se tenía que calcular la posición del centro de irradiación de las muestras, porque el maniquí tiene espesores diferentes a la izquierda y a la derecha. O sea, en las paredes en las cuales se va a irradiar, la pared de la izquierda tiene un espesor diferente que la pared de la derecha. Si los espesores fueran iguales, la muestra simplemente se coloca en el centro. Pero como los espesores son diferentes, la radiación va a atravesar distancias diferentes. Así que por esa razón tuvimos también que calcular la posición del centro de irradiación con base en esta ecuación, que es la ecuación que nos habla acerca de cómo disminuye la intensidad conforme se avanza en cierto espesor de material. Como parte de la metodología del objetivo número 2, llevé varias capacitaciones para poder ejecutar el ensayo de micronúcleos con el bloqueo de la citocinesis, cursos de bioestadística con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el curso de buenas prácticas clínicas de medicina de la UCR y también el taller de toxicología genética del Instituto de Investigaciones en Salud. Se tomó la muestra de sangre de 2 donantes declarados sanos, no tomadores de licor, no fumadores y sin diagnóstico de enfermedades que aumenten la cantidad basal de micronúcleos. Entonces se llevaban los tubos a radioterapia del San Juan de Dios y al final hicimos un total de 9 puntos distintos de dosis para las muestras femeninas y por aparte 9 puntos distintos de dosis para las muestras masculinas. El cultivo y la cosecha celular, que son todos, digamos, toda la parte bioquímica que le tenemos que hacer a la sangre después de que se irradia, se realizó en el laboratorio de citogenética del INISA. Y luego se contó y calculó la frecuencia de aparición de los micronúcleos. Estas imágenes muestran entonces a la izquierda el tubito de sangre que está dentro del soporte. Luego la segunda imagen muestra también el tubito de sangre ya dentro del maniquí, y esto que se ve rojo son los haces láser que tenemos en la sala de radioterapia con la cual ubicar el centro de irradiación. Las últimas 2 imágenes, bueno, soy yo haciendo parte del proceso, el proceso bioquímico y celular para poder obtener estos linfocitos de la sangre, porque yo no analicé toda la sangre, analizamos específicamente los linfocitos. Resulta que para analizar y poder observar bien las células binucleadas y los micronúcleos hay muchos criterios. Entonces yo tuve que aprender a contar células en el microscopio, tuve que aprender a ver células binucleadas, tuve que aprender a ver los núcleos celulares, tuve que aprender a ver los micronúcleos que se producen, y eso fue un trabajo bastante grande, pero por dicha los compañeros de biología y genética me ayudaron muchísimo con esta parte. El detalle es que no cualquier célula cumple con los criterios y no cualquier micronúcleo cumple con los criterios para poder considerarse
adentro de la estadística con la cual se produjo la ecuación. Y la metodología del objetivo 3, en total se analizaron 24.000 células binucleadas en el laboratorio del INISA, en el de microscopía. 12.000 células binucleadas para cada sexo. Y en todas estas 24.000 células binucleadas se analizaron, se contaron los micronúcleos. Luego, para cada punto de dosis se calcula la frecuencia de aparición de micronúcleos. Y este método es un método similar al método de mínimos cuadrados. Para hacer la recta, bueno, la ecuación, en este caso no es una recta, sino es una ecuación cuadrática de mejor ajuste, pero tiene un repesado iterativo, donde el peso es la varianza. Y se utilizó también un software recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que se llama Dose Estimate, para poder hacer más rápido estos cálculos estadísticos. A la izquierda se ve una imagen con un portaobjetos. Esta laminita de acá tiene un montón de linfocitos. Eso se coloca al microscopio y esta es una de las imágenes que se obtiene. Otra vez, aquí hay una célula, tiene 2 núcleos principales, estos moraditos, los grandes, y tiene 3 micronúcleos. Ahora voy a hablarles acerca de los resultados y simultáneamente la discusión. Entonces, primero, refiriéndome al resultado 1. Como yo les comenté, el maniquí de agua tiene espesores diferentes a la izquierda y a la derecha. Entonces, a la izquierda tiene un hueco, a la derecha no. Entonces, tiene más material a la izquierda que a la derecha. Por lo cual, la muestra de sangre en realidad no se debe colocar en el puro centro, sino que se tuvo que calcular cuál es la posición en la cual debe estar esta muestra para que la cantidad de radiación que ingresa por la izquierda sea igual que la cantidad de radiación que se absorbe por la derecha. Y entonces se decidió que el espesor de la cara más delgada, esta de la izquierda, que es de un material que se llama, bueno, la sigla es PMMA, pero se llama polimetil metacrilato, se compensaría con una distancia equivalente en agua. Después de analizar algunas propiedades del agua y del PMMA, entre esas la densidad, el coeficiente de atenuación másico y el coeficiente de atenuación lineal, se llegó a la conclusión de que obteniendo estos coeficientes de atenuación lineal y la relación entre ellos, además de la ecuación del decaimiento de la intensidad conforme se avanza en la materia, se hizo un cociente entre esos valores y se llega a este número, 1,16. Entonces, todos los cálculos no están acá presentes, pero en resumen es esto que está aquí. Este 1,16 significa que para rayos gamma de 1,25 megaelectronvoltios, esta es la energía, de hecho, emitida por el cobalto. Bueno, en realidad no se emite por el cobalto, sino por el níquel que queda después de que el cobalto decae radiactivamente. Pero bueno, en promedio, esta es la energía que se emite por la fuente radiactiva de rayos gamma, 1,25 megaelectronvoltios. Y para rayos gamma de 1,25 megaelectronvoltios, este 1,16 significa que 1 centímetro de material de PMMA atenúa de forma equivalente a 1,16 centímetros de agua. Así que el valor teórico obtenido para colocar las muestras de sangre, después de hacer varios análisis geométricos, es de 14,4 centímetros. Este es el valor teórico para colocar las muestras de sangre y que sean irradiadas de forma uniforme. Sin embargo, yo verifiqué que en realidad fuera así. Hice varias irradiaciones, pero algunas discrepancias eran un poquito altas. 1,5%, 2,2%, 2,4%. En realidad son pequeñas, pero yo quería mejorarlas. Y para optimizarlas, decidí reubicar empíricamente el centro de irradiación. Lo corrí un poquito, a 14,55 centímetros. Vean que en realidad el valor teóricamente obtenido con las ecuaciones era de 14,4 centímetros. Lo corrí a 14,55 centímetros, volví a hacer irradiaciones y obtuve muchos mejores resultados. De hecho, las discrepancias se ven en esta tabla número 3. Aquí en la columna 4 se ve la discrepancia. Por ejemplo, la dosis prescrita, que es la columna 1, es la dosis que supuestamente va a dar el equipo de radioterapia. Muchos cálculos hay que hacer para poder utilizar estos equipos, pero se supone que, por ejemplo, se iba a dar 50 centigrados. Resulta que en el haz de 90 grados y en el haz de 270 grados se dan estos números. Estos dos números deberían ser iguales o lo más parecidos posibles. De hecho, fueron muy parecidos.
la discrepancia entre ellos es de apenas 0,43%. Si ponen atención, todos los valores tienen una discrepancia menor al 1%. Esto verifica que en la posición de 14,55 centímetros, las muestras son irradiadas uniformemente. Y aquí se ve la imagen donde uno coloca esa posición de 14,55 centímetros. Después de eso, se verificó que la dosis entregada por el equipo fuera igual que la dosis absorbida adentro del maniquí. Y para eso, bueno, se calcularon también las dosis para haces opuestos. Y después se sumó y se halló la dosis total. Por ejemplo, nuevamente, la dosis teórica que tenía que absorber la sangre era de 50 centigrados. En el haz que venía a 90 grados, a la derecha por así decirlo, se absorbió una dosis de 24,9 centigrados. En el haz que venía a 270 grados, a la izquierda por así decirlo, se absorben 24,9. Al sumar estas dos dosis se obtiene 49,8. Este es el valor que realmente estaba absorbiendo la sangre, 49,8 centigrados. Teóricamente era 50, pero en realidad, valga la redundancia, en la vida real las cosas no son tan sencillas. Siempre tenemos discrepancias, tolerancias, incertidumbres, errores y demás. Por dicha, la discrepancia entre esas dosis, la teórica y la realmente absorbida, era muy pequeña, apenas de 0,4. Y como pueden ver, todas las discrepancias son mucho menores a 1%. Así que efectivamente a 14,55 centímetros, todas las dosis entregadas equivalen a las dosis absorbidas. Y se vio que existe una clara correlación entre la dosis y la producción de micronúcleos. Esto es parte del resultado número 2. Como pueden ver, esta foto de acá la tomé con mi celular, digamos, desde el ocular del microscopio. Aquí se ven algunas células, esta de arriba, esta de abajo. Esta de arriba a la derecha, por ejemplo, es una célula binucleada, tiene 2 núcleos principales y aquí tiene un pequeño micronúcleo, que sí cumple con todos los criterios. Entonces se realizó el conteo total de los micronúcleos para cada célula binucleada. Como les mencioné, se irradiaron 9 puntos distintos de dosis: 0 Gray, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4 Gray. Por ejemplo, para esta dosis pequeñita de 0,3 Gray, esto lo que indica es que no llegó tanta radiación. Para 0,3 Gray, las células que tuvieron un micronúcleo fueron 40. Las células con 2 micronúcleos fue 1. Y no hubo células ni con 3 micronúcleos ni con 4 micronúcleos. Pero vean el caso extremo, la dosis más alta de radiación, 4 Gray, es una dosis muy, muy alta. Para esta dosis de radiación, hubo 378 células con un micronúcleo, 35 células con 2 micronúcleos, 5 células con 3 micronúcleos y una célula con 4 micronúcleos. Como pueden ver, la multiplicidad de micronúcleos aumenta con la dosis. O sea, no solo aumenta la cantidad de micronúcleos, sino que también aumentan la cantidad de micronúcleos presentes en una misma célula. Y después se realiza el conteo total en las 24.000 células binucleadas para cada punto de dosis. Otra vez, por ejemplo, para 0,3 Gray, el total de micronúcleos para cada punto de dosis fue 42. Mientras que, por ejemplo, para 3 Gray, el total de micronúcleos para cada punto de dosis, para la dosis de 3 Gray, perdón, es de 354. O sea, en 3 Gray se observaron 354 micronúcleos. Nuevamente, a mayor dosis absorbida, mayor cantidad de micronúcleos se observan. Son más los efectos biológicos. Y también la multiplicidad está aumentando. Después se calcularon algunas frecuencias y pruebas estadísticas para verificar que se está cumpliendo con una distribución de Poisson. Y la prueba utilizada es la prueba de la U. El valor absoluto de esta prueba de la U debería ser menor a 1,96. Como pueden ver en la última columna, todos los puntos de dosis cumplen con ser un número de valor absoluto menor a 1,96, excepto el de 2,5 Gray. Este de acá es levemente mayor a 1,96. Esto es una sobredispersión. Sin embargo, son aceptadas en la expresión de micronúcleos porque a veces hay algunos otros agentes genotóxicos que pueden producir uno que otro micronúcleo más. Así que las sobredispersiones en realidad son de esperarse.
y no hay ningún problema con que esta dosis haya tenido esta pequeña sobredispersión. Luego, utilizando el software Dose Estimate, que es el recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, se hacen los cálculos estadísticos y demás para que sea un poco más sencillo. Se obtiene la bondad del ajuste, el coeficiente de correlación, se halla el valor de P de la bondad de ajuste y se obtiene 0,672. También se obtuvieron los valores de C, alfa y beta, así como sus incertidumbres. De hecho, los valores de alfa y de beta son bastante similares y son distintos de cero. Eso quiere decir, bueno, o evidencia más bien una transferencia lineal de energía. Así es en los rayos gamma. Y para verificar las hipótesis estadísticas, la hipótesis nula utilizada es que la cantidad de micronúcleos observados no difiere de la esperada por el modelo de Poisson. La hipótesis alternativa es que la cantidad de micronúcleos observados es distinta a la esperada por el modelo de Poisson. Sin embargo, como se obtuvo un valor de P de 0,672, el P es mayor a 0,5, y esto indica que no existe razón para rechazar H0, por lo cual se acepta H0, o sea, se acepta la hipótesis nula. Entonces, la cantidad de micronúcleos que se observó sí es bien modelada por la distribución de Poisson. Finalmente, se obtuvo la curva, que es esta curva verde, el límite superior con una confianza de 95% y también su límite inferior, también, valga la redundancia, con una confianza de 95%, y la ecuación que se produce al final, la ecuación que se genera, que modela el efecto biológico, es esta ecuacioncita de acá. Este es uno de los resultados más importantes de la tesis. Esta ecuación que está aquí es la que modela el efecto biológico. De hecho, también como parte del resultado 3, se realizaron 2 dosis incógnitas para ver la capacidad que tiene la ecuación de hacer predicciones, para hacer predicciones en la realidad. Entonces, normalmente todas las irradiaciones de las muestras de sangre yo las hacía en radioterapia junto con el físico médico Marvin Rodríguez. Todas las irradiaciones, las femeninas, o sea, las de las muestras femeninas y las mías, que de hecho era mi propia sangre, las hice yo con don Marvin. Pero por aparte, don Marvin irradió otros tubos de sangre y no me dijo cuál era la dosis real de radiación que absorbió esa sangre. Estas son las dosis incógnitas. En la incógnita número 1, la dosis real era de 2,5 y la dosis que obtuve a partir de la ecuación es de 2,982, con una discrepancia de 16%, levemente alta. La segunda incógnita, igualmente yo no conocía la dosis real, luego me la dijeron, después de hacer todos los análisis, y la dosis real era de 3 Gray, y la que yo obtuve con la ecuación es de 3,087 Gray, obteniendo una discrepancia de apenas 2,82%. Esta mejoró muchísimo. Por lo cual, en realidad, la curva es apta para hacer estimaciones de dosis de rayos gamma absorbida en los individuos. Entonces, como conclusiones, se corroboraron las condiciones dosimétricas para utilizar el maniquí de agua en la irradiación de las muestras de sangre. Para su uso posterior, será necesario seguir los resultados de esta investigación. Luego, se determinó el efecto biológico de la radiación gamma en los linfocitos. Este efecto aumenta de forma proporcional al cuadrado de la dosis. A mayor dosis absorbida, aparece mayor cantidad de micronúcleos en una misma célula debido al daño citogenético que produjo la radiación gamma. Y por último, con base en el tercer objetivo, tengo la última conclusión. Se generó la ecuación que modela el efecto biológico. La ecuación es esta que está aquí. Es una ecuación cuadrática de orden 2, como era de esperarse. Con esta ecuación es posible estimar la cantidad de radiación absorbida en un individuo y de hecho esta curva de dosis-efecto también es una confirmación del buen funcionamiento del maniquí de agua que habíamos adquirido. Impacto del proyecto. Bueno, las evaluaciones dosimétricas del maniquí de agua permitirán su uso en futuras irradiaciones para nuevas curvas de calibración del servicio de dosimetría biológica. Como les mencioné, tenemos que hacer curvas también para irradiación de neutrones, irradiación de rayos X de baja energía, de alta energía. Hay que mejorar también la curva para rayos gamma, que es la actual de este proyecto. Pero bueno, vamos a poder utilizar el mismo maniquí de agua.
Y después, el sistema de preparación de emergencias radiológicas y nucleares del país se ve fortalecido al contar con una curva preliminar de dosis-efecto que ayudará en la toma de decisiones en el caso de sobreirradiaciones, ya sean accidentales por accidentes nucleares, accidentes radiológicos o incluso pacientes que son sometidos a radiación, como es el caso de radioterapia. Si alguna persona quisiera saber cuánta dosis real de radiación está llegando a su cuerpo, entonces se le tomará una muestra de sangre, se analizará esa muestra de sangre, luego se montan los datos obtenidos en la ecuación y con eso podemos predecir cuánta radiación llegó a esa persona. Como recomendaciones, aumentar el número de donantes de sangre a la población estadística para mejorar la robustez y precisión de la curva. Mínimo 4 donantes más, de acuerdo a la ISO 17099. Luego, continuar trabajando en la uniformidad de los criterios de inclusión y exclusión que utilizan los analistas para el conteo de micronúcleos y las células binucleadas. Y por último, automatizar el proceso de conteo de micronúcleos. Como yo les conté, todo el proceso de conteo de los micronúcleos fue visual. Lo hicimos a microscopio. Y analizar 24.000 células binucleadas es un trabajo enorme. Entonces la idea es automatizarlo. Actualmente ya se trabajó en eso con algo que se llama Metasystem, pero además de Metasystem sería bueno automatizarlo con un algoritmo basado en las características ópticas y geométricas de esta cromosomopatía. Y esto se puede hacer muy bien para un proyecto futuro de doctorado. Agradecimientos. Ok, Patricia Mora. Voy a activar la cámara por aquí. Bueno, doña Patricia es mi directora de tesis. De hecho, fue mi jefa durante muchos años también y ha estado presente en muchísimos aspectos de mi vida. Así que se lo agradezco por todas las cosas que he aprendido de ella y las cosas que he mejorado gracias a ella. Melissa Vázquez y David Solano, que son mis dos lectores, siempre atentos, todo el tiempo con la mejor disponibilidad del mundo. De verdad, muchísimas gracias. Al físico médico Marvin Rodríguez y al doctor Pablo Ordóñez, ambos del Hospital San Juan de Dios, por darme tanto apoyo, por darme tanta confianza, por dejarme ir a usar las instalaciones de radioterapia, realizar las irradiaciones, usar los equipos. A Fernando, a Alejandra, a Nelson, a Priscila. Fernando, Alejandra y Nelson son funcionarios del INISA, del Instituto de Investigaciones en Salud. Ellos me ayudaron muchísimo a la parte de identificar células en microscopio y demás. Priscila, que es de hecho la donante de las muestras de sangre femeninas. Priscila es estudiante de biología. A Omar y a Jorge, del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, que son cubanos. Nos ayudaron con muchísimas consultas que teníamos. A Marina y a María Rosa, de la Autoridad Reguladora Nuclear de Argentina. Ellas también nos ayudaban con muchísimas consultas que surgían de repente. Y al doctor Barquinero, que igualmente estuvo presente en muchas de las consultas que tuvimos. Él es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como mención especial a Luisa Valle. Luisa de verdad ha sido como un ángel en todo esto. A Luisa la conocí hace muchos años cuando estaba dándole un curso de radioprotección y desde entonces hicimos un vínculo para poder trabajar juntos. Luisa de verdad ha sido como, no sé, una persona súper especial. Aprendí muchísimo de ella, tanto como persona, como ser humano, así como profesionalmente, por supuesto, y de verdad todos los agradecimientos del caso. Estas son algunas de las referencias utilizadas, al menos las que están en esta presentación. Y muchísimas gracias por la atención de todos. De hecho, nada más dejo finalizando algunas curiosidades que eran imágenes que yo veía mientras estaba haciendo análisis. Esta de acá, estas tres me recordaban al cinturón de Orión. De hecho, tiene algunas semejanzas con la constelación de Orión. Esta parecía una carita feliz. Y esta de acá, igual es una célula binucleada que me recuerda mucho a un sistema estelar, un sistema de estrellas, binario también. Es interesante cómo esas formaciones de forma aleatoria se parecen bastante. Bueno, con esto culmino el proyecto. Muchas gracias. Si quieren, comenzamos las preguntas de los miembros
del comité examinador y comenzamos por don Eric Mora, quien representa al decano del CEP. Gracias, don Jorge, le agradezco mucho. Ronald, muchas gracias por la presentación, estuvo muy bonita, de verdad, muy instructiva y se ve que su calidad de docente es muy buena, Gracias. porque fue muy instructiva. Yo sí quisiera llamar la atención en varias cosas. Primero, y después le hago algunas consultas. Claro. La verdad tengo pocas. Lo primero es cuando usted se refiere a dosis o puntos de dosis, eso es tanto en la presentación como en el texto de la tesis. Estamos hablando de ¿cuál dosis? Veamos, cuando yo hablo de dosis, hay dos tipos de dosis. De hecho, bueno, la dosis, por supuesto, la medimos en Gray, es dosis absorbida. Ah, ok. ¿Eso era lo que necesitaba? Sí, agregar la palabra absorbida porque se le perdió en muchas partes del texto. Okay. Inclusive en algunas tablas, por ejemplo, ya al final usted pone dosis absorbida y en otras no pone dosis absorbida. Okay. Y estamos hablando de Grace, entonces yo creo que por supuesto. Es algo nada más para tener presente. Yo sé que igual cuando uno trabaja en medicina nuclear o radioterapia, uno habla de dosis y está hablando de actividad, o uno habla de dosis y no está hablando de otra cosa más que dosis absorbida. Sí, correcto. Pero como esta es una tesis de física, entonces... Hay que especificarlo, claro. Sí, después cuando hablas del maniquí de agua, es del maniquí lleno de agua, ¿verdad? O sí, hablas del maniquí de agua porque todas las paredes están hechas de PPMA y entonces uno podría considerar que el PPMA es similar al agua y entonces no sé si es igual como un término que uno utiliza así como de manera un poco coloquial, pero sí, es algo como más coloquial utilizado. Sí, si puedes, o si no sé, lo mencionas en la tesis en la primera vez, maniquí lleno de agua y de ahora en adelante lo voy a llamar como maniquí de agua, no hay ningún problema, pero para que quede claro. Ok, de acuerdo. Lo segundo, a mí siempre me ha chocado el término bomba de cobalto. Sí, por supuesto, a mí también. Bomba, a mí también. Es una unidad de cobalto. Claro, por supuesto. Entonces, de hecho en el texto lo menciona muy bien, pero a la hora de expresarlo, ahora dijo bomba de cobalto. Sí, lo dije por la siguiente razón. Es que en realidad, bueno, yo quería explicarle a todos los que están presentes, y hay muchas personas que tal vez no conocen mucho de los términos. Por supuesto, en realidad no es una bomba, es una fuente radiactiva. Es un equipo emisor que contiene una fuente radiactiva de cobalto que luego decae en níquel y en su decaimiento en estado metastable emite rayos gamma. No es una bomba. Yo mencioné que es la llamada bomba de cobalto, tal vez entre comillas, así es como lo conoce la población, pero sí, por supuesto, no es una bomba, jamás, es una fuente radiactiva solamente. Perfecto. En algunas gentes nada más le llaman unidad de cobalto. Sí, correcto. Bueno, después, cuando hiciste la introducción, estabas hablando de dosimetría física, ¿verdad? Y dosimetría biológica. A mí me parece, nada más, tal vez usted puede concordar o no conmigo, ¿verdad? Pero me parece que el ejemplo que usaste de dosimetría física de TLD no es muy adecuada o muy correcta, porque esa dosimetría se utiliza para medir bajas dosis, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y, ¿cómo se llama? Hay otro tipo de dosimetría que se puede utilizar perfectamente para medir altas dosis, que sería lo que estamos midiendo con la dosimetría biológica, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que, no sé, me pareció entender que dijiste que, la dosimetría ya no la estaba dando la UCR y la dosimetría, por ejemplo, con dosimetría TLD todavía la da la UCR a un montón de compañías, ¿verdad? Entonces, No, en realidad dije que la estaba dando, pero no me refería a que ya no la ok. Me pareció entender que no la estaba dando, pero bueno. Nada más para ver si eventualmente igual la dosimetría biológica es como dosimetría en vivo, ¿verdad? Entonces, o no sé, tal vez me equivoque, yo no soy experto en esa parte, ¿verdad? Pero creo que sería bueno que buscar un ejemplo más adecuado a la realidad que estás presentando. Entiendo.
Me gustó muchísimo la parte de la corrección que hiciste en la distancia. Eso me pareció muy bien hecho, ¿verdad? Tomando en cuenta las paredes. Eso es un detalle, ¿cómo se llama? Que a alguna gente se le puede ir, ¿verdad? Sí. Y eso fue genial, me pareció, me gustó mucho como lo escribió en la tesis y la explicación que dio, eso está muy bien. Sin embargo, yo le quería hacer una consulta ahí. Ustedes no hicieron como un perfil de dosis en el plano de irradiación en el centro del eje, nada más para ver el PED, cómo se distribuye el PED ahí, no sé. No, digamos, perfil de dosis o un PDD similar no lo realizamos. No. Ok. Igual, porque el cobalto tiene un máximo de dosis, si no me equivoco, si no recuerdo mal, ¿verdad? Es a pocos centímetros, ¿verdad? De hecho, creo que es casi en piel, ¿verdad? Entonces, tal vez hubiera sido valioso ver Sí. o bueno, yo asumo, ¿verdad? Porque creo que Marvin y Priscila lo tienen perfectamente bien calibrado, ¿verdad? Sí, correcto. Tienen esos PDs para esas profundidades, entonces hubiera sido interesante nada más como hacer una pequeña comparación con respecto a eso. Claro. En la parte de la tesis, cuando introduces la parte de la incógnita, no mencionas mencionas que habían voluntarios, ¿verdad? Pero en el texto no mencionas que hubieran consentimientos informados. Ya en los anexos sí vienen, estoy completamente de acuerdo, pero sería muy valioso, ¿verdad? Máxime porque no creo que se haya utilizado algún tipo de permiso de parte de bioética para utilizar, ¿cómo se llama? Productos que sean de donantes. Entonces, desde ese punto de vista sería muy bueno que pusieras para evitar algún problema bioético, ¿verdad? En que cada donante tuvo un consentimiento informado y que ese consentimiento informado explicaba X o Y cosas, ¿verdad? Está muy claro en lo que viene en los anexos, ¿verdad? Pero nada más para que eso quede muy bien fundamentado, Sí, ¿verdad? pensé que era suficiente con colocarlo en los anexos, pero lo puedo también No. redactar en el cuerpo. Esta es una de las cosas más serias, súper serias que hay, ¿verdad? Sí. Y después tenía un par de cuestiones más. ¿Puedes mostrar la 33, el slide 33, donde te está mostrando la curva? Eso es un 95%, los porcentajes estos que muestras ahí, es nada más un más o menos 5% de variación de esa curva. O sea, la línea en azulito y celeste son un más o menos 5%. Eso es como para dar un intervalo ahí de confianza, según entiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Entonces, ¿por qué cuando dices que la sangre que se irradió con la voluntaria tiene un 16%, es un resultado aceptable? Cuando dije aceptable, me refiero a aceptable desde la perspectiva que esta curva es para hacer estimaciones, para estimar. Por ejemplo, o sea, si estuviésemos hablando de una intercomparación, por ejemplo, entre laboratorios, deberíamos estar completamente limitados a la incertidumbre, por supuesto. Pero como esta curva, y al igual que casi todas las cosas biológicas, tienen bastantes incertidumbres, cuando yo me refiero a que el 16% sigue siendo aceptable, me refiero a un orden de magnitud. Los físicos en general, como físicos, digamos, más teóricos, más puros, muchas veces hablamos de órdenes de magnitud y decimos, por ejemplo, que si ya algo es más de 2 órdenes de magnitud de grande que otra cosa, a veces la despreciamos. Ahora, un 16% es apenas un orden de magnitud de diferencia. Con base en la palabra estimar, me refería a que era aceptable, más que todo para el caso, Eric, de que, por ejemplo, si sucediera alguna sobreirradiación accidental y hay que correr para poder estimar, para poder tener una idea de cuál es la dosis realmente absorbida, este 16% de discrepancia es bastante aceptable. O sea, que la dosis real sea de 2,5 y que la dosis que se estimó era 2,98, en realidad son bastante parecidas, al menos para efectos de tomar consideraciones clínicas. 2,98 es casi 3 Gray.
2,5 es casi 3 Gray. Ambos son parte del mismo orden de magnitud. Y como son del mismo orden de magnitud, a eso me refería con que son aceptables y que para efecto de tomar decisiones clínicas es una dosis bastante parecida, algunos Gray. Ok, yo creo que sería bueno que fundamentaras eso con alguna información técnica, ¿verdad? Si hubiera, yo sé que utilizaste un manual del OIA y entiendo perfectamente que hay variaciones desde el punto de vista, no sé, en protección radiológica uno puede permitir variaciones muy altas, ¿verdad? Sí. Pero son aceptables, como bien estás explicando. Pero hay un fundamento en el cual uno se basa para emitir ese criterio, entonces sería bastante bueno que buscaras alguno, porque el trabajo está muy bueno, de hecho me gustó muchísimo, pero cuando uno ve que tenés una precisión del 2% y uno sabe que en radioterapia las variaciones son inferiores al 2%, entonces yo dije, bueno, 2.8, perfecto, pero cuando tenés un 16%, yo creo que sería bueno fundamentarlo, ¿verdad? Nada más Sí, como sí, sí. para... No, y claro, Eric, por supuesto, digamos, si esto fueran irradiaciones en radioterapia, si esto fuera un tratamiento que yo estoy haciéndole a una persona para curarle el cáncer, yo jamás, o sea, nunca, jamás utilizaría una discrepancia de 16%, eso es muy grande. Sí, En por eso. radioterapia siempre utilizamos discrepancias menores al 2%, pero Sí. como esta curva es para estimar, para tener una idea de cuáles son las acciones clínicas a tomar a futuro, bueno, en ese sentido dije que la estimación era aceptable. Ok. Entonces nada más trata de fundamentarlo un poco más en algún... Supongo que igual en el documento que decís del manual técnico del OIA, ahí viene el rango de aceptabilidad. Entonces, creo que está muy bien. Yo en realidad lo felicito montones porque yo he visto físicos igual haciendo presentaciones de este tipo de análisis, pero con otras técnicas, ¿verdad? Como una de las que mencionaste en la primera diapositiva, en la parte de introducción, y son fundamentales, ¿verdad? Igual hay gente que ya, por ejemplo, está trabajando para, perdón, para terapias con algunos isótopos que se utilizan en medicina nuclear. Entonces, me parece que es el camino correcto, que por dicha usted decidió tomar todos esos cursos para poder Sí. avanzar, ¿verdad? Y poder hacer una realidad, supongo que es este laboratorio o este proyecto que tiene el INISA, que me parece genial. Y pues bueno, nosotros esperamos como físicos médicos poder en algún momento trabajar con ellos en el INISA. Y desde ese punto de vista, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación que dedicó. Sé que fueron bastantes años, sí, trabajamos en esto. Muchos. Y desde ese punto de vista, también al cuerpo director le agradezco montones porque sí sé que se han tomado muchísimo el tiempo en tratar de sacar adelante este trabajo, que tenía muchos retos y a veces son retos desde el punto de vista logísticos, son retos que enfrentamos los físicos que trabajamos en la parte clínica o ya con muestras reales. Entonces, es diferente a lo que hacen algunos teóricos. Sí, entonces, desde ese punto de vista, otra vez mis felicitaciones. Yo le voy a mandar el texto igual porque encontré algunos errores desde el punto de vista ortográficos o son pequeñas cosas. Sí, de forma, no hay nada de fondo. Lo único de fondo era lo de... La dosis absorbida. Sí, lo de esta dosis absorbida, que me parece que para darle más sustento a la tesis y más rigor científico, perdón, lo puedes fundamentar, ¿verdad? Decir, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me parece que se puede fundamentar mejor. Y después, me parece que es sumamente importante porque es un tema muy delicado a nivel país, lo de decir claramente que los donantes de las muestras biológicas fueron o recibieron un consentimiento informado y sabían qué iban a hacer con esas muestras, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, desde ese punto de vista, todo genial. Muchas gracias. A usted, Eric, gracias. Gracias. Patricia, si tienes preguntas.
Claro. Ronald, ¿cómo estás otra vez? Bien, bien, aquí. Ronald, te felicito, estoy muy contenta de que estemos todos en este punto donde estás defendiendo una tesis en la cual te hemos visto trabajar, donde sé que has puesto todo tu amor, ¿verdad? Donde te he visto crecer, como dijo Eric, tu dominio del tema, la manera en que presentas, yo creo que a todos los que están viendo esta tesis les quedó bastante claro. Y la tesis bellísima. Yo conozco la tesis de arriba para abajo, entonces te voy a hacer ciertas preguntillas, porque no se me ocurren de fondo porque todas las habíamos visto. La primera quería que retomáramos el tema de que hiciste una curva para cobalto. Entonces, que nos contaras a todos los que están con nosotros hoy, digamos, qué diferencias esperarías, digamos, si nos vamos a una curva de altas energías con, digamos, con energías de un acelerador, o al revés, si nos vamos a una curva con energías de rayos X a nivel, digamos, de radiología. ¿Qué cambios a nivel metodológico implementarías, si es que hay alguno, y cómo esperarías que se comporten esas curvas cuando estamos usando espectros diferentes? Ok, número 1, con respecto a la parte metodológica, para rayos X de bajas energías o de altas energías, el máximo de absorción sí es diferente y va a cambiar. Ese máximo de absorción se ubicaría en un punto distinto, y eso habría que considerarlo muy bien a la hora de colocar las muestras de sangre, metodológicamente hablando. Ahora, desde la perspectiva de la forma de la ecuación, ustedes están viendo, siguen viendo Sí, la presentación, ¿cierto? sí, sí, Okay. se ve. Igualmente para fotones, digamos, los rayos X sean de alta energía, como los aceleradores lineales, o de baja energía, como los de radiodiagnóstico, igualmente son fotones. Y de hecho, la efectividad biológica relativa de los fotones, sean de rayos X o sean de rayos gamma, es la misma. De hecho, tienen un factor de WR de 1. Así que en cuanto a la efectividad biológica relativa, la curva no va a cambiar mucho. Va a seguir siendo una curva cuadrática, va a tener un comportamiento similar, y tal vez la única diferencia va a estar centrada en la parte metodológica, en tomar en cuenta en realidad dónde están los máximos o los mínimos de absorción, para que a la hora de que se coloque el tubo con la muestra de sangre, bueno, esa cantidad de radiación sí llegue adecuadamente. Perfecto. Ok, muchas gracias. La otra pregunta, estas curvas que se generan para estimar estas dosis, si una persona es irradiada, ¿cuánto tiempo después de esa irradiación se debería tomar la muestra para que los resultados de tu curva puedan estimar las dosis? Digamos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Uno esperaría, por ejemplo, que puede ir a algún afectado por Chernóbil e ir a medirle la sangre y ver si esto sale aquí reflejado. Y bueno, no, en realidad el periodo en el cual se pueden tomar las muestras de sangre después de que fue irradiada la persona debería ser menor a 3 semanas. Eso es lo ideal. Okay. Que como mucho sea unas 3 semanas para que los efectos biológicos todavía estén presentes, para que no haya habido muchas reparaciones celulares, y de esa manera sí se puede inferir más correctamente toda la causa y el efecto. Entonces, lo recomendable son semanas, mucho, tal vez un mes, pero sí, menores a un mes. Ok, perfecto. Y mi última pregunta, quisiera que en tus palabras nos dijeras cuál fue el aporte del físico médico en toda esta área nueva de la dosimetría biológica, o sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo es el campo? No sé, en general. Sí, bueno, número 1, primero, cuando llevamos nosotros las prácticas en los hospitales como físicos médicos, vamos a medicina nuclear, vamos a radioterapia, a resonancia magnética nuclear, y hacemos muchas cosas, pero a veces el tiempo no alcanza, por supuesto. Y entonces, cuando yo hice esta tesis, de verdad, con todo el apoyo de don Marvin, el físico médico encargado de radioterapia, y del doctor Ordóñez, el director de radioterapia, ellos me dejaban utilizar el equipo, hacer las irradiaciones, hacer las correcciones, moverlo, correr el gantry, correr la camilla, ubicar los haces, el isocentro, hacer los cálculos de dosis. Entonces,
desde una perspectiva experimental, estar ahí en radioterapia directamente, utilizando el telémetro, moviendo para arriba, para abajo, haciendo las irradiaciones yo mismo. No eran pacientes en específico, eran muestras de sangre, pero hice muchas más irradiaciones de las que tal vez presencié en radioterapia cuando estuve haciendo mi práctica. Por un lado eso. Por otro lado, bueno, por supuesto, solo el objetivo 1, de hecho todo el objetivo número 1, es precisamente para una validación dosimétrica. Entonces, todo el objetivo 1 es hacer este tipo de cálculos y análisis dosimétricos relacionados con la efectividad que tiene el maniquí de agua para poder simular las condiciones del cuerpo y poder colocar ahí las muestras de sangre y que de esa manera sea lo más parecido posible a lo que le sucedería a una persona. Entonces, igualmente, definir, por ejemplo, que iba a utilizar una técnica isocéntrica de irradiación y que eso implica que sería necesario tener haces de igual peso, utilizar solo dos haces, definir un campo de 10 por 10, darme cuenta, por ejemplo, que en el equipo de radioterapia del San Juan, la distancia máxima era muy cercana a los 80 centímetros. Uno tiene más limitantes comparadas, por ejemplo, con un acelerador lineal. Un acelerador lineal tiene energía mucho más grande, energías variables incluso, y además de eso, al tener mucha más tecnología, es mucho más sencillo de utilizar en el sentido de que usted tiene un espectro más amplio de posibilidades. Pero en radioterapia, con esta fuente de cobalto, al ser un equipo más viejito, no teníamos muchas de esas posibilidades. Entonces, con base en ingeniería, tuvimos que jugárnosla para mover por acá, mover por allá, hacer cálculos, considerar ecuaciones como estas, las de la intensidad, para poder hacer los cálculos de dónde debería estar colocado en realidad la muestra de sangre para hacer la muestra uniforme, considerar aspectos súper importantes que hemos visto siempre en física de partículas, como los coeficientes de atenuación básicos, los coeficientes de atenuación lineal, ver las relaciones entre ellos, ver cómo en realidad, por ejemplo, la multiplicación de estos coeficientes se relaciona muchísimo y me puede dar el coeficiente de atenuación lineal. Ver que en realidad estas cosas no solo son teóricas, sino que por dicha las podemos aplicar en la vida real y especialmente en un área tan importante, tan útil y tan noble como es el área médica, el área clínica. Así que plasmamos en esta tesis gran parte de muchos conceptos que son inicialmente tal vez meramente teóricos, pero aquí se ven reflejados de forma experimental. Bueno, Ronald, muchísimas gracias más bien por permitirme haber compartido esta tesis contigo y ayudarte en la dirección que es tu proyecto de vida hasta el momento. Te felicito nuevamente. No tengo más que decirte, nada más que felicitarte y sigamos con el doctorado porque ya tengo ideas que se pueden implementar. Claro. Gracias, profe. Muchas gracias. Melissa, ¿tiene preguntas? Sí, señor. Por acá estoy. ¿Me escuchan? Hola, Mary, claro. Bueno, en primer lugar, Ronald, al igual que lo han hecho los anteriores compañeros, ¿verdad? Que han consultado, pues felicitarlo. De mi parte, me gustó muchísimo la presentación, muy clara, muy didáctica, como lo dijo don Eric. Y bueno, principalmente felicitarlo por su disposición, por sus ganas de aprender durante todo este tiempo, porque sé que fue bastante difícil, ¿verdad? El incorporar todos estos conceptos biológicos a la parte física, claro. ¿Verdad? Y sé su esfuerzo, sí. Sé y soy consciente del esfuerzo que usted puso y de tantas horas, ¿verdad? Que le dedicó a estos análisis allá en el INISA. Y bueno, pues ya hoy, ¿verdad? La culminación de todo ese esfuerzo, ¿verdad? Se ve reflejado en esto que nos estás presentando hoy. Bueno, en primer lugar, quería consultarle desde el título, ¿verdad? Vos nos indicas que es una curva preliminar, bueno, el objetivo general, ¿verdad? Mencionas que es el desarrollo, ¿verdad? De una curva preliminar. ¿Qué se requiere o por qué es una curva preliminar? Si nos puedes dejar eso en claro, y qué se requiere para que ya sea propiamente o adquiera el carácter de curva de calibración. Sí, como lo mencionaba anteriormente, nosotros, por el detalle de tanto análisis,
de tanto análisis citogenético, análisis en microscopios, aspectos de químicos que hay que colocar, y un montón de cosas más. Solamente utilizamos 2 donantes, uno masculino y uno femenino, porque en realidad es muchísimo el trabajo. Por ejemplo, yo mencioné anteriormente que para cada donante, para el masculino y para el femenino, había que analizar 12.000 células binucleadas. Son 12.000 células binucleadas para el donante femenino y 12.000 para el masculino, que de hecho era mi propia sangre. Entonces, era un trabajo grande, muy, muy grande. Es un análisis gigante, gigantesco. Y entonces, si yo colocaba los 6 donantes, que son los necesarios para que la muestra sea estadísticamente significativa, para que la estadística mejore, para que la precisión de la curva mejore, y ya alcance el carácter de curva de calibración, eso es lo recomendado, que ya se utilice como curva de calibración con mínimo 6 donantes. Pero me hubiese tardado 2 años más analizando las células, ¿verdad? Y por esa razón, pues, es una curva preliminar, porque hace falta añadir algunos donantes, y como mencionaba al final en las recomendaciones, pues sí, lo ideal para que alcance el carácter de curva de calibración es que se añadan mínimo 4 donantes más. Ok, sí, de acuerdo, perfecto, sí. Me parecía que era importante, tal vez, por si no hubiera quedado claro, pues para la audiencia, ¿verdad? Aclarar ese aspecto. Ahora, mencionas, ¿verdad? Incluso cuando hablaste en la metodología para el objetivo 2, mencionaste que vos trabajaste con los linfocitos y a lo largo de la presentación lo dijiste varias veces. ¿Por qué específicamente los linfocitos, Ronald? Es que ¿Hay alguna consideración en especial para utilizar ese hay tipo varias. de En realidad, digamos, la primera, que tal vez es como la más simple de ver, es que los linfocitos andan por todo el cuerpo. Y como andan por todo el cuerpo, son una muestra bastante significativa de lo que le está ocurriendo a todo el cuerpo. Y de esa razón, entonces sí se puede hacer una correlación entre lo que ocurrió con la dosis absorbida total y lo que está ocurriendo en los linfocitos, que ya de por sí están en todo el cuerpo. Pero además de eso, los linfocitos desde una perspectiva biológica, de laboratorio, son más fáciles de cultivar y cosechar que tal vez otros biomarcadores. Son relativamente más fáciles porque aún así que tal vez mucho otras células, ¿no? Sí, sí, correcto, que tal vez otras células. Entonces son relativamente más fáciles de analizar que otras células con otros biomarcadores. Ok, muy bien. Vamos a ver, bueno, esta ya por ahí estaba implícita en otras preguntas. En las recomendaciones, usted menciona que recomienda la automatización del proceso, ¿verdad? Que en este caso, pues, fue un conteo manual lo que hiciste, ¿verdad? ¿Tiene alguna ventaja realizar un conteo manual en alguna situación particular en comparación con un conteo automatizado? ¿O el conteo automatizado, no sé, es más específico para alguna situación o algún escenario en particular? Digamos, ¿recomendarías pasarte por completo al conteo automatizado? No sé, como que discutas un poco, me hablé de ventajas o desventajas del conteo, ¿verdad? Manual versus automatizado. Bueno, por supuesto que la ventaja de un conteo automatizado es que es mucho más rápido, muchísimo más rápido, comparado con un conteo manual, por supuesto. Ahora, un conteo manual sí tiene algunas ventajas desde una perspectiva de discriminar mejor, porque con conteos manuales, por ejemplo, una imagen que tengo por aquí, esta imagen de aquí arriba, esta claramente es una célula binucleada, tiene 2 núcleos principales por aquí, y uno pensaría que aquí hay un micronúcleo, pero por ejemplo, el citoplasma de aquí se ve un poquito roto, incluso este micronúcleo es un poquitito pequeño, y poder determinar y definir esas condiciones de forma tan precisa para una inteligencia artificial puede ser un poco complicado. O sea, a veces la inteligencia artificial puede discriminar fácilmente con base en el tamaño, ¿cierto? Con base en qué tan simétrico es, también. Pues puede ser que sí, incluso con base en la geometría.
Pero la inteligencia artificial pierde esa expertise, pierde tal vez esa parte que sí tenemos los seres humanos de poder determinar mejor, tal vez con ojo clínico o la experiencia o la malicia que uno tiene y decir, bueno, esto cuenta en realidad como célula binucleada o no cuenta. Por ejemplo, esta de abajo. Esto también parece ser, bueno, de hecho es una célula binucleada, pero vean que el núcleo principal de abajo es un poquito más grande que el de arriba. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan grande? ¿Qué tanta es la diferencia? Yo, por ejemplo, analíticamente, visualmente, manualmente, esta célula yo no la consideraría dentro de la estadística, por esas razones que le comento. Ahora, muchos de estos aspectos se pueden programar en un análisis automatizado, pero dudo mucho que la inteligencia artificial logre captar esas cosas tan precisamente como tal vez lo logra uno con mucha práctica. Tal vez ese es el único detalle, esa es la única diferencia. Gracias. Un par más aquí pequeñitas, de manera así, muy general, igual con sus palabras. ¿Qué información le da a un médico la dosis absorbida por una persona? Me la repite, porfa, es que no la entendí. ¿Qué información le da a un médico la dosis absorbida por una persona? O sea, si un médico sabe cuál es la dosis absorbida. Ajá, utilizamos esta curva, ¿verdad? Que, Ajá. bueno, ya la curva, digamos que tenemos ya la curva de calibración, ya la curva final. Hay una emergencia y se analizan, ¿verdad? Se toman las muestras a los pacientes que fueron sobreirradiados o... Claro. ¿verdad? Utilizamos la curva esta y nos indica, ¿verdad? Que el paciente, que la persona recibió de X dosis, ¿verdad? O que la dosis absorbida fue X. ¿Qué información le da ese dato a un? Por ejemplo, voy a colocar dosis aquí. Estas dosis están en centigrade, pero podemos hablar de Gray. Para decir algo, para que quede tal vez ejemplificado, normalmente las dosis que damos en radioterapia para pacientes de cáncer andan por ahí de los 200 centigrade, por ahí. Son dosis bastante altas, pero son para curar cáncer. Y son dosis bastante altas y muy localizadas. Ahora, estas dosis de acá son para cuerpo entero. Si, por ejemplo, se hacen análisis con esta curva y tal vez esa persona trabaja para una clínica o trabaja para un reactor nuclear o trabaja, no sé, en un hospital, pero solamente es un operador y sale que su dosis es de un Gray, es una dosis gigantesca, demasiado grande, es una sobreirradiación gigantesca para ser solamente alguien ocupacionalmente expuesto. Ahora, si sale un Gray, por ejemplo, y es un paciente de radioterapia, eso es de esperarse, eso no está mal. Entonces, este tipo de números ayuda, número uno, a discriminar qué tipo de persona es a la cual le está llegando la dosis absorbida. Ahora, si fueran dosis incluso más grandes, por ejemplo, si se puede determinar que se llegó a una dosis de 3 Gray o de 4 Gray, entonces el médico va a decir, mira, esa es una dosis demasiado aguda, hay que correr, tenemos que ver qué hacer, qué medicamentos utilizar, o incluso poder determinar, poder predecir cuáles son los cambios somáticos que va a tener esa persona en su organismo a corto plazo y también a largo plazo. Entonces, dependiendo del tipo de persona que estemos analizando, repito, si es alguien ocupacionalmente expuesto y recibe un Gray, jamás, hay que correr, hay que hacer algo. Hay que ir al lugar donde ocurrió eso y decir, si le ocurrió a esta persona, posiblemente le pudo haber pasado a otras personas. Y entonces cambiar, modificar el entorno, buscar si es una fuente radiactiva que se perdió, si es un equipo que está emitiendo más, si es que el equipo está descalibrado, o si es que la persona no está siguiendo todos los controles de calidad o de seguridad radiológica, ¿verdad? Entonces, en resumen, dosis que sean mucho mayores a un Gray son dosis muy grandes, que normalmente solamente se les dan a pacientes de radioterapia que estamos intentándoles curar el cáncer. Es una dosis muy grande, así que si eso ocurriera, es una dosis aguda. Y hay que ver dónde ocurrió para que no le ocurra a más personas, por qué ocurrió y además de eso, cuáles son los posibles efectos que podría desencadenar en esta persona. De acuerdo. ¿Eso responde la pregunta? Sí, perfecto, está bien, Okay. muchas gracias. Y finalmente, si
o sea, con todo lo que has aprendido durante el desarrollo de esta tesis, si en este momento estuvieras comenzándola y con todo lo que ya sabe, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Hubiera hecho algo diferente o no? Hubiera pedido el maniquí de agua un año antes. El maniquí este que utilizamos de Fantoma, porque yo tardamos en el INISA un año esperando este maniquí. En realidad, por dicha, fue una donación que nos hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero mientras venía de Europa y todo lo demás, esperamos un año. Entonces, básicamente yo estuve un año ahí como haciendo algunas cosas, llevé algunos cursos, en eso pude avanzar en otras cosas, pero fue un año que si yo pudiese ir al pasado, pediría el maniquí de agua un año antes, para no, entre comillas, desperdiciar ese año, ¿verdad? Más que todo sería eso. Después, tener un poco más de tiempo para ir al laboratorio. No sé si usted recuerda, pero a veces salíamos del laboratorio a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, haciendo análisis, y tal vez yo tenía que entrar a trabajar a las 7 de la mañana a dar clases. Entonces era recansado, era de locos. Yo en realidad estoy acostumbrado a un ritmo de vida muy, muy acelerado y muy alto, y por dicha tengo mucha energía. Pero en esos momentos yo hubiese modificado previamente mis horarios de trabajo para no tener que salir a las 5 de la mañana del laboratorio y luego entrar a trabajar a las 7 o a las 8. Entonces, definitivamente hubiese cambiado eso, porque de hecho actualmente tengo algunos trastornos de sueño, en parte por eso. Entonces, si me hubiese organizado mejor con mi propio tiempo, y no solo mi tiempo, porque también yo tenía que ver el tiempo disponible del hospital, el tiempo disponible del irradiador, de don Marvin, de Luisa, de los compañeros que me hacían las extracciones de sangre. En este caso, casi siempre lo hacía Fer. Tenía que ver el tiempo de disponibilidad del laboratorio de citogenética o del laboratorio de microscopios. A veces chocábamos, entonces iba y había una persona, otra. Entonces definitivamente creo que ahorraría como 5 millones de colones para poder sobrevivir un año sin tener que trabajar y enfocarme solo a las mediciones, porque fueron casi 3 años de mediciones, fue mucho trabajo. De locos. Sí. Bueno, no, de mi parte, pues estas son mis preguntas, y de nuevo, pues felicitarlo, Ronald, de verdad, de todo corazón, por este excelente trabajo que ha realizado a través de todos estos años y que ya hoy culmina. Muchísimas gracias por todo, Mel. Gracias. Don David Solano. Ok, entonces David no tiene preguntas. Entonces quedo yo. Una preguntita. En la distribución de Poisson es una especie de exponencial que multiplica una constante por el tiempo. En este caso, cuando usted usó la distribución de Poisson, ¿cuál sería esa constante? Veamos, la constante que está en el exponencial, ¿a eso se refiere? Ajá. Sí. O sea, esa lambda en realidad teóricamente es la medida de aparición esperada, o sea, la frecuencia esperada. Eso es el lambda. La otra variable que tenemos en la distribución de Poisson, en este caso sería, digamos, la n, esa es la cantidad de micronúcleos. Ok. Y la otra es una observación, no es una pregunta. Yo tuve una estudiante hace unos años que estaba estudiando la formación de cierto tipo de núcleos nubosos en el norte de América del Sur. Y entonces, para caracterizar cierto tipo de tormentas, se estudiaba su geometría, cuán redonditas eran. Y entonces hay programas, una vez que uno tiene la imagen digital, para detectar, digamos, en el caso de nubes, lo que le interesa a uno es que los puntos sean lo más blanco posible. Eso corresponde a la parte más fría y está asociada con convección. Entonces, se contaban los núcleos, los puntitos que fueron más blancos, y después se hacía un cálculo de la excentricidad para decidir si eran lo suficientemente redondas o no. Entonces, no sé, tal vez a futuro podría ayudar con las células binucleares. Sí. Cosas de ese estilo se puedan usar para llegar a decir, bueno, yo lo quiero redondito así, o cosas de ese estilo. Nada más, esa es mi observación. De acuerdo. Bueno, no tengo más preguntas.
Entonces, si quieren, lo que podríamos hacer es que los que no son parte del comité examinador, que nos dejen y después, si quieren, vuelven a solicitar entrada, y una vez que hayamos terminado de deliberar, entonces los dejamos volver a entrar para que el resultado sea declarado públicamente. ¿Les parece? Don Jorge, para tener una idea, más o menos dentro de cuántos minutos intento ingresar nuevamente. Yo diría que unos 10 minutos, más o menos. De todas formas, si no lo dejamos ahí en la sala de espera, ¿ok? Ok, de acuerdo, perfecto. Muy bien. Listo, vamos a salir. Gracias. Ok, Gracias. perfecto. Muchas gracias y felicidades, Ronald. Gracias. Nos vemos.